Volviendo al concepto que estamos analizando, le preguntan a la Administración de Impuestos si la circular 0131 del 4 de noviembre del 2005 tiene en estos momentos aplicación para la exógena 2017, 2018 y 2019 acá. Este video es gracias al patrocinio de Piloto, moderno sistema para restaurantes, cafés, cafeterías, discotecas y similares. Si refieres clientes, Piloto te paga 100.000 pesos. Precio del sistema al día de hoy, 90.000 pesos mensuales. Incluye usuarios y facturación post ilimitada. Mayor información en el WhatsApp número 301-341-7183. Es importante analizar que, como el artículo 651 fue modificado con la ley 1819 del 2016, pues pregunta si esta circular, acá les aclaro de una vez, esta circular tiene conceptos de la sentencia C-160 de 1998, que es la que vimos hace un momento también comentada acá en este concepto, y es la que le exige a la Administración de Impuestos para imponer una sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario por información exógena, que debe de aclarar cuál fue el daño que ocasionó para poder imponer la sanción. Entonces acá responde la Administración de Impuestos que, sin embargo, teniendo en cuenta la evolución que ha presentado el régimen sancionatorio tributario, la evolución fue a partir de la ley 1819 del 2016 y en particular la sanción de que trata el artículo 651, los funcionarios encargados de su publicación deberán consultar y atender, además de la normativa y doctrina vigente, la jurisprudencia actualizada en las altas cortes que se haya proferido sobre la materia. Acá lo que dice la Administración de Impuestos es que esta circular aún está vigente, pero que los funcionarios pues deberán consultar. Aquí solo falta que diga este concepto, deberán consultar la doctrina que ha sacado la Oficina Jurídica de la Administración de Impuestos, y pues este concepto que estamos analizando hace parte de esa doctrina actualizada. Y acá, continuando con la pregunta 3, dicen: diligenciar en un formato la cédula 13 cuando debió ser NIC 32 o viceversa. Personas naturales genera sanción si el valor y los demás conceptos reportados son correctos. Entonces acá la Administración de Impuestos responde analizando una sentencia del Consejo de Estado donde resalta, donde trae este aparte, lo vamos a leer. La sala precisó que solo se debe sancionar la presentación de información con errores de contenido, que son aquellos relacionados con datos, cifras o conceptos específicos, que por ley está obligado a reportar el contribuyente. Asimismo, advirtió que por las características técnicas de la información y por los requerimientos para su presentación, también se pueden presentar inconsistencias formales que impiden el acceso a la información o alteren su contenido, los cuales deben analizar en cada caso particular para establecer si obstaculizan la labor de fiscalización de la autoridad tributaria y por lo tanto procede la sanción, pues solo son sancionables, acá vuelve y menciona expresamente esta sentencia, los errores que causen daño al Estado. Entonces acá pues no haciendo un análisis muy completo, pues equivocarme yo en el tipo del documento no debería tener ningún tipo de sanción, debido a que incluso el NIC, el número de identificación tributaria, lo diferente con la cédula es el dígito de verificación, por lo tanto eso no tendría ningún daño. Y continúa la Administración de Impuestos ya. Luego mal sería en afirmar o negar en términos absolutos que el error consultado es sancionable o no en los términos del artículo 651, cuando ello exige examinar y determinar la existencia de un daño ocasionado a la administración tributaria, lo cual debe realizarse en cada situación en concreto, escapando así de la competencia de este despacho. Aquí de todas formas
con este análisis que hace la Administración de Impuestos puede uno llegar a concluir que este tipo de errores pues no tendrían sanción. Pero incluso abre aquí la puerta diciendo que se debe analizar cada situación en concreto. Entonces el funcionario podría proyectar un tipo de sanción alegando algún tipo de daño al Estado. Pero acá pues este tipo de errores normalmente no afectan la gestión de fiscalización que realiza la Administración de Impuestos, por lo tanto no debería generar ninguna sanción, y si en algún momento tenemos este tipo de errores, pues lo aconsejable es no corregirla, porque si realizamos una corrección, pues esa corrección puede tener un cálculo, así sea por ese, solamente cambiando el tipo de documento, tendría más argumento la Administración de Impuestos para calcular la sanción. Entonces este tipo de errores, si se nos llega a presentar, pues es mejor no corregirlos. Asimismo, pues acá lo que vemos siempre que la Administración de Impuestos responde en los conceptos es que tiene un interés particular, y es mejorar su recaudo. De todas formas, la Administración de Impuestos tiene por objetivo recaudar, y pues sus conceptos y su gestión va dirigida a eso, y ese es un problema que se ha ido como afianzando año a año. En los conceptos siempre se observa la intención de recaudo. Ya en la pregunta 4 dice diligenciar en un formato un valor en el concepto de servicios cuando debió ser honorarios o viceversa, y en cualquiera de ellos la partida tiene una trascendencia fiscal en el impuesto sobre la renta, genera sanción cuando todos los valores son correctos y los demás campos están diligenciados. Aquí lo que dice es que hay un error en el concepto, que si probablemente era necesario aplicar retención en la fuente, lo hizo. Además que el valor puede ser grande o pequeño, que habla de la trascendencia, y la Administración de Impuestos responde lo que acabamos de ver en la pregunta 3, o sea, es una referencia a la pregunta 3, donde analizamos que el funcionario deberá analizar cada aspecto en particular. Acá, por ejemplo, un error de conceptos pues puede tener cierta trascendencia o no, dependiendo del monto, pero algunos errores que de pronto no tengan un valor alto, pues es mejor no corregirlos. Continuamos acá con la pregunta 5 y nos dice diligenciar en el formato 2276, por ejemplo, la columna emolumentos eclesiásticos con los números de cédula de los reportados cuando no se debe reportar dicha columna, por no ser una iglesia o un pastor de iglesia, sino una empresa productora de bienes o prestadora de servicios. Genera sanción la corrección del formato eliminando dicha columna emolumentos eclesiásticos cuando los otros campos inherentes a dicho formato, entre ellos el valor, están correctos. Acá le dice la Administración de Impuestos que se debe consultar la respuesta a la pregunta 3, que recordemos que el funcionario debe analizar cada caso en particular para generar el pliego de cargos y allí colocar la sanción. Acá es lo que vimos anteriormente, es un error de sintaxis cuando yo me equivoco de columna, pero los valores son los mismos, ya que acá es un ejemplo de una empresa productora que había colocado el valor en sueldos y lo puso en emolumentos eclesiásticos, que lo utilizan las iglesias para el pago del pastor, que si genera sanción o no. En los términos en que se ha analizado, ha sido un análisis del Consejo de Estado Sala Cuarta, considera que estos errores no son sancionables debido a que es un error de sintaxis. O sea, la información está correcta, es la misma, pero el equivocarse de columna, según el Consejo de Estado y muchas sentencias que ha proferido al respecto, no es un hecho sancionable, y mucho menos si el contribuyente entra y lo corrige con la misma información, cambiando simplemente de columna los datos. Las preguntas que le hacen a la Administración de Impuestos en este concepto que responde la DIAN deja ver que se pueden presentar muchos errores, incluso algunos no relacionados con los valores, sino con aspectos técnicos como es los conceptos, utilizar bien las columnas,
Y lo que hace el consultante es hacer un análisis de posibles errores que se pueden presentar, como el caso de esta pregunta 6, donde dice si el mismo valor se debe reportar en dos formatos, por ejemplo, los gananciales en el formato 107 y en el formato 2275, ingresos no constitutivos de renta, pero se hace solo en uno. Esta situación genera sanción cuando la información por terceros la tiene la DIAN en el formato reportado y los valores son menos. Aquí lo que analiza es, por ejemplo, el descuento tributario también de industria y comercio. El 50% se reporta en el artículo, en el formato 1004 y también se reporta en el formato 1011 con un concepto. Es un doble reporte de un mismo valor. Además, por ejemplo, en este ejemplo que les pongo yo, también la alcaldía debe reportar los valores que fueron pagados en el año 2020 por concepto de industria y comercio. O sea que la administración de impuestos, si por ejemplo no envío la información de los descuentos tributarios en el formato 1011, tendría sanción. Y acá la administración de impuestos responde que se debe analizar la pregunta 3, o sea que el funcionario tendrá que motivar si el hecho es sancionable o no, analizando el caso en particular. Aquí ya en la pregunta 7 dice diligenciar erróneamente el NIC de una entidad pública, por ejemplo, municipio, apartamento o una universidad, pero todos los demás valores del formato son correctos, genera sanción cuando el régimen probatorio indica que los hechos notorios no requieren de demostración. ¿Qué daño le causa al Estado informar incorrectamente el NIC de una entidad pública o bancaria? ¿Qué es un hecho notorio y de público conocimiento en un evento como este? O sea, por ejemplo, equivocarse en un NIC del ICBF, que es una entidad que todos conocemos. Si se equivoca en esta identificación, pues no se debería generar un daño, ya que también el ICBF le reporta a la DIAN cuáles fueron los ingresos y con esto puede realizar el cruce y realizar la corrección, lo cual no es un hecho notorio que no aparentemente no le generaría ningún daño. Igual la administración de impuestos responde que se debe analizar el caso en particular. Ya en la pregunta 8 nos dice si el valor a reportar se debe llevar en varios formatos y solo en un campo de uno, formato X, se comete el error del NIE o cédula, pero en los demás formatos está todo correcto, incluido el NIE o cédula y sanción. Aquí lo que dice es que yo, por ejemplo, en un formato 1007 que reporto a un cliente, pero él me quedó viendo, entonces lo debo reportar en el formato 1008 si yo debo y me equivoco en la cédula, pero es el mismo cliente si genera error, pues debido a que la administración de impuestos puede hacer el cruce de información y analizar y determinar también cuál fue el tercero, debido a que ese tercero también envía las cuentas por pagar y los costos. Entonces la administración de impuestos pues, realiza un cruce que no debería generar ningún daño en la administración de impuestos y vuelve y contesta con lo mismo, que cada tema tendrá que analizarse de manera particular. Aquí ya en la pregunta 9, un profesional del derecho litigante que por razón de sus servicios desarrolla contrato de mandato con facultades expresas para recibir ingresos de los demandados debe diligenciar el formato 1647, ingresos recibidos para terceros, y el 5248, ingresos recibidos en contratos de mandato, o solo diligencia un solo formato. Vamos a leer también la pregunta 10 que nos dice: un inversionista que decide a través de una entidad financiera realizar inversiones en el mercado de valores, específicamente comprando acciones en determinada sociedad, debe reportar en su informe su información exógena al banco como entidad intermediaria, a la fiduciaria como medio de la cual se realizó la inversión o directamente al emisor de las acciones. En estas dos preguntas, la 9 y la 10, la Administración de Impuestos responde que esa inquietud se va a remitir a la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional, Coordinación de Programas de Control y
facilitación y es aquella sección de la DIAN que tiene injerencia sobre la información exógena, son los que ayudan a proyectar los reportes de exógena, como es el caso de proyectar la resolución 70 del 2019. Y pues acá son unos aspectos bien puntuales que analiza el consultante y define de que no son claros a la hora de enviar la información exógena. Incluso pues acá se puede analizar que la misma forma en que está creada la información exógena está estructurada, puede inducir a errores, como lo plantea acá en estas preguntas. Por eso la subdirección jurídica decide que va a trasladar estas consultas a la subdirección de gestión y análisis operacional, coordinación de programas de control y facilitación para que sea analizado por ellos este tipo de reportes. La pregunta 11 nos dice cuáles son los hechos que no son sancionables por errores en la información exógena. Pues interesante conocer cuáles hechos son sancionables y cuáles no. Igual la administración responde que se debe atender la pregunta 3, que es que el funcionario deberá en el acto, como por ejemplo el pliego de cargos, proyectar cuál fue el daño que se le ocasionó al Estado. Ya en la pregunta 12 nos dice cuál es el daño en la fecha octubre de 2020 que se le causa al Estado en la información exógena del año grave 2019 que se presentó en el mes de abril o mayo del 2020, fecha de vencimiento, y se cometió algún error, por ejemplo, colocar la cédula 13 cuando era NIC o viceversa. Entonces pregunta el consultante, ¿hay sanción al corregir este hecho? ¿Y cuál es la base para calcular? Aquí lo que hace la administración de impuestos es también decir que eso lo debe motivar el funcionario, pero ya hace un análisis concreto de varios escenarios que se pueden presentar y el primero de ellos es que la corrección se realice antes del vencimiento del plazo para la presentación de la información, y aquí es importante recordar que no es objeto de sanción. O sea, cuando yo corrijo en abril una información que presenté en marzo y como los vencimientos inician en mayo, pues no tiene lugar a sanción. La otra opción es que la corrección sea realizada con posterioridad al vencimiento del plazo, pero también acá en este ejemplo es voluntaria, para la presentación de la información y antes de que la administración tributaria profiera pliego de cargos, que es importante recordar que tiene que ser el pliego de cargos. Si la administración de impuestos me invita con una carta o me llama, pues yo también tengo derecho a aplicar la sanción reducida al 20%. En este caso también es una corrección. En el caso 1 y 2 son correcciones voluntarias. Aquí ya en el 3 nos dice la corrección realizada con posterioridad a la notificación del pliego de cargos. Aquí ya la DIAN inicia su proceso tributario. Esto le envía la división de fiscalización y antes de que se notifique la imposición de la sanción da lugar a liquidar y pagar la sanción correspondiente que trata el numeral 1 de la citada disposición reducida al 50%. Y ya en el caso 4, la corrección realizada entre los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción, o sea, la resolución sanción, da lugar a liquidar y pagar la sanción correspondiente que trata el numeral 1 de la citada disposición reducida al 70%. Entonces acá es lo importante de la oportunidad, del tiempo que me doy yo para resolver el problema que tengo con la información exógena. Entre más tiempo avance y la DIAN inicie su proceso tributario contra el informante, pues aumentará la sanción. Recordemos que si aplicamos algún tipo de estas sanciones, debemos de informarle a la administración de impuestos que, como lo vemos en el artículo 651, que nos acogemos a la reducción de la sanción. Y acá continúa diciendo que también es procedente la gradualidad que nos da el artículo 640 del Estatuto Tributario,